Bendiciones a todos en este día. La paz del Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Acá los saluda a los hermanos. Bendiciones. Bueno, vamos a estar, ya hemos estado orando. Cantamos solo la sangre de Cristo y sobre todo estas alabanzas, esta adoración que realmente nos llenan todo nuestro ser de ese gran amor que tuvo Dios y su Hijo, ¿no? Por todos nosotros. Bueno, el tema de hoy, ahí ya puse en el grupo, que se estén ahí escuchando la palabra de hoy, ¿no? Que todo es importante, adorar al Señor y también la instrucción de su palabra, ¿sí? Porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, porque todos vamos a estar adorando al Señor. Toda rodilla se va a doblar, todos van a confesar que Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Todos, en definitiva, todos se van a tener que sujetar a Él, todos, ¿sí? Que aquellos que hicieron lo malo, bueno, como dice en el libro de Daniel, ¿no? A condenación. Pero nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que teníamos, gracias a ese sacrificio que hizo el Señor, ¿no? Entonces, el tema de hoy se llama sumo. Presten atención al título, me lo puso el Señor. Sumo. A él es sumo sacerdote, ¿no? El sumo es el que está por encima de todo, ¿no? Sumo dolor se llama el tema de hoy. Sumo dolor. Una vez se queja de los dolores que tiene, pero Cristo no se quejó, no abrió su boca. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que experimentar tanto sufrimiento? Vayamos a la profecía. Libro de Isaías, lo conoce bien el hermano, que lo lee mucho, capítulo 52. Vamos a leer Isaías, capítulo 52. Solamente un solo versículo voy a leer. Y el 15 es tremendo, porque el 15 no se cumplió, ¿sí? El 14, leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos nosotros decimos amén. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, su rostro, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Acá está hablando que el Señor, a nuestra imagen y semejanza, no tenía buen parecer, pero así todos le desfiguraron su rostro, ¿sí? Estaba irreconocible. Es como los corderos cuando los sacrificaban, ¿no? Toda la sangre era irreconocible. Como cuando ustedes ven un accidente, son irreconocibles las personas, ¿sí? Pero su hermosura es más grande de la que todos ustedes, lo que ustedes pueden ver acá. Su hermosura, y cuando el apóstol Juan lo vio, cayó de rodillas ante él. Antes se sentaba en su costado, ¿sí? El amado, el apóstol Juan, el más jovencito de todos los apóstoles. Pero cuando le vio, imagínense, si el diablo fue hermoso, fue una creación divina de Dios, y fue hermoso, que no había otro semejante a él. Y dice que Dios es más hermoso. Por eso una canción, a veces cuando uno dice cuán hermoso es el Señor, se piensa que le están cantando al diablo, que el Señor lo reprenda. Le estamos cantando al Señor. Aunque yo nunca lo pongo para no ser tropiezo, ¿no? Hay que cuidar todas esas cosas. Entonces, y luego el 15, así como se asombraron ellos al ver a su Creador, a su Señor, a su Salvador, así nos vamos a asombrar nosotros, ¿sí? Así asombrará Él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante Él la boca, así como Él cerró su boca. ¿Ven? Es recíproco esto, es cíclico. Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Está hablando de las naciones, ¿no? Pero, ¿por qué dejo la puertita abierta? Por el pecado que abunda, ¿sí? Por eso que la Escritura dice que nos examinemos nosotros mismos. Todos hemos creído, sí, los demonios también creen y tiemblan. Fuimos justificados por la fe. Fuimos incluso santificados. Pero ¿qué hicimos con esa santificación? Somos como los perros que vamos de nuevo al vómito,
Somos como los puercos que vamos de nuevo a ensuciarnos en el chequero. Entonces, el Señor hizo un sacrificio una sola vez para siempre, dice, ¿no? Pero no debemos burlarnos, porque dice, en los postreros días van a venir burladores, está lleno de burladores. Y no está hablando de ja, 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 ja. Está hablando que con los hechos que tenemos nosotros, por las cosas que hacemos, a quienes seguimos, ¿sí? ¿Dónde nos encontramos? Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Lo estamos vituperando, como dice ahí en Hebreos 6, 4 al 6. Pero no hablo de condenación, ¿sí? No estoy hablando de condenación. Pero sí de más sufrimiento. Entonces, ¿quién puede parar nuestro sufrimiento? ¿Quién paró el sufrimiento de la humanidad? Cristo. ¿Quién puede parar esto? Cristo. Amén. Y uno va por ahí y se enreda con el mundo y todo, pensando que van a hacer algo. ¿Cuándo hicieron algo? Nunca, ni izquierda ni derecha. Cristo es el centro. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Entendés esto lo que te estoy diciendo? Apuntá a Cristo. Puesto los ojos a Cristo, al centro. Autor y consumador de tu fe. ¿Dónde está el corazón? En el centro. Está un poquito inclinado, porque encima está inclinado hacia la izquierda, hacia el mal. Ahora, el Señor hizo las cosas, no las hizo por casualidad. Sabe bien por qué hace las cosas. Todo fue puesto en su lugar. Todo fue hecho por Él y para Él. Para que el ser humano, por terco que es el ser humano, ¿sí? Porque el ser humano que estudia esto, que estudia lo otro, bueno, se va desviando en realidad. Pero el Señor, así todo como se va desviando, el Señor pone cosas. Te desvía para la matemática, bueno, te pone los números. Te desvía para la biología y te pone los animalitos. El mismo no. ¿Qué tenía no? No tenía nada para saber si Dios existía o no. Sí, todas las cosas creadas, pero en sí, cosas terrenales no tenía nada. ¿Por dónde buscar a Dios? Lo buscó por las cosas creadas, por las cosas hechas. Y Él caminó fielmente con Dios. ¿Por qué nosotros no? Si ya estamos más avanzados. Pero estamos más avanzados para el mal, no para el bien. ¿Te das cuenta de eso? Bueno, esto como introducción, que es lo que el Espíritu, así como uno, si vos orás conforme a su voluntad, Él te va a oír. Y Él te va a suplir toda necesidad. Y si vos orás, ay, porque yo quiero ser más sabio que todos los sabios, ahí el Señor va a ver que hay una mala intención tuya. Porque dice, sean como yo, manso y humilde. O cualquier otra oración típica de estos días, ¿no? Entonces vos fijate, cuando uno pide por alimento, cuando tiene alimento, ¿qué mejor alimento que este? ¿Qué le dijo Pedro? Cuando todos se iban, lo dejaban. ¿Qué decía Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, la palabra que él habla es vida, ¿sí? Dice, el que cree en mí, de su interior, como cantábamos recién, correrán ríos de agua viva. Ese es el manantial de la vida eterna. Entonces, Jesús sufrió terriblemente a través de todas sus pruebas, tortura y crucifixión. En los 4 evangelios lo podemos ver, para que ustedes tomen nota nomás, no lo vamos a leer para que no se haga extenso. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. Primero, saludamos a Eugenia en este día, gracias por estar con nosotros. En primer lugar, su sufrimiento fue emocional. Veamos por qué fue emocional. Vayamos a Mateo. No es que fue solo emocional, ¿sí? Vayamos a Mateo, capítulo 26, que yo ya lo dije recién. El que está atento por ahí se da cuenta. Vamos a leer el 56. Lo pueden leer ustedes si quieren. Ahí le cambio la pantallita. Amén. No se peleen. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Qué hicieron? Lo dejaron, huyeron. Ahora entienden lo que Jesús dijo cuando estuvo en la cruz. Muchos lo toman eso. Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahora ustedes creen que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, va a dejar a su hijo. Jamás.
Aunque bueno, mucho erudito de la palabra. Por eso ahí yo me doy cuenta que la letra te mata, pero el espíritu te edifica. Porque si Él promete a esta generación malvada y perversa, nunca te dejaré, nunca te desamparé, ¿cómo va a dejar al Hijo? Pero en sí se separó Él. Pero ¿quiénes fueron los que dejaron? Sus discípulos. Sus discípulos, su creación, la creación de Dios. Porque Él dijo, hagamos al hombre. ¿A quién le estaba hablando? A Jesús. El Padre hablando a Jesús. Entonces, segundo, su sufrimiento fue espiritual. Su sufrimiento fue emocional, su sufrimiento es espiritual, 2 de Corintios. Bueno, también para los hermanos que no estuvieron la semana pasada, estuvimos hablando de ser más hacedores que oidores de la palabra, ¿no? En 2 de Corintios vamos a hablar ahora. Esperen que llego, capítulo 5, el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, dice. Él estuvo en nuestra semejanza de hombre, pero sin pecado. Ahí hay mucho que en el Evangelio de Tomás decían que Jesús había estado con María Magdalena, por ciertas palabras que ni siquiera ellos saben interpretar, porque si vos ves en el manuscrito del rollo del Mar Muerto, hay partes que están separadas, o que no tienen palabras, no sé. Pero cuando habla del ósculo santo, un beso santo, Jesús se acercó a María Magdalena y le dio un beso santo, no un beso perverso como cree esta humanidad, ¿no? Entonces de ahí sacan que Jesús estuvo con María Magdalena. ¿Entendés? Pero no, nada que ver. Es lo mismo que el apóstol Juan estaba recostado en su costado. ¿Me entendés? Ellos se sentaban en el piso prácticamente, cuando comían y todo eso. Por eso, ¿cómo va a enjugar los pies esa María Magdalena? Porque él estaba sentado, entró así como la mujer del flujo de sangre, por detrás, y le lavó los pies. O él estaba sentado como si fuera con los pies para atrás. Entonces, bueno, pienso yo, no digo que esto sea así, pero a mi parecer, puede ser, ¿no? Porque el espíritu a veces te revela cosas que vos no sabés. Es lo mismo cuando uno habla lengua, uno está adorando a Dios, pero no hay intérprete. Por eso Pablo enseña que no hay que hablar en lengua. Es lo mismo que ¡ay, Samaya, Sajama! Y después Rambo saca la bazooka, salta la baranda. Son todas cosas, viste, que no las hable. Yo las digo en chiste, sí, pero no hay que hablar esas cosas porque quedan sin entendimiento la gente. Si no hay intérprete de lengua, lo mismo para interpretar una profecía, lo que sea. ¿Para qué es una profecía si no sabe ni dónde, cuándo, cómo? Solamente para vanagloria lo hacen. Todo eso, ¿no? Dicen, viene tal cosa. Jesús me dijo esto. Ya habló el Señor. Hebreo 1:1. Habría que todos los días que nos levantamos hasta que nos acostamos ponerle Hebreo 1:1 a la gente. Para que no sea tan insensato. Escuchando a todos estos personajes que dicen Dios me habló esto, Dios me habló lo otro. Entonces su sufrimiento fue espiritual. Porque dice, Él no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecador. Porque dice, maldito todo aquel que muere en un madero. ¿Sí? Ahora, Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Al final, Primera de Juan 2:2. Reinaldo, Nelson, la pastora, después leer. Y leen todos. Primera Juan 2:2. Es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, ¿ves? Sino también por los de todo el mundo. Ahí te lo está diciendo. Ahí comprobá lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Hay cristianos que piensan que lo ama a Él, Dios nomás. Pero Él dice que amó al mundo. ¿Te das cuenta? No solamente. Él es la propiciación por los pecados nuestros y los del mundo, quiere decir. Todo aquel que se acerque a Él. Por eso dice
todo aquel que a Él viene, Él no lo echa fuera, porque para eso Él fue enviado, para que se acerque, no para que se aleje. ¿Te das cuenta? Es como esa voz que uno cuando escucha alguna voz, aunque el Señor habla también, tiene diferentes formas de hablar. Como yo escuché y yo dije, bueno, lo primero que se me ocurrió es buscar, pero no me lo dijo con una melodía. Sin embargo, yo saliendo de esta casa, sentí una voz que dice, no te alejes de mí. Y yo ya me puse a escuchar una música y dije, no te alejes de mí, no te alejes. ¿Entendés? Pero en sí, Dios me está avisando de algo, ¿no? Todo el tiempo el Señor, como ese atráenos a mí, esa canción que dice, atráeme a mí, no me dejes, porque uno se va de la presencia de Dios. Como dice, ¿no? El profeta dice, es mejor estar un día en tu casa, pero ¿por qué dice un día? ¿Por qué no todos los días? Porque estamos enredados con las cosas de este mundo. ¿Y por qué Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo? Porque el Señor sabía que estamos enredados con este mundo. Y Pablo dice que uno que lucha no se enreda en las cosas. De todo se abstiene, como hemos dicho ya en otras prédicas. Entonces, fue el pecado el que causó que Jesús clamara. Fue el pecado, no fue él. No fue él. Fue el pecado que estaba llevando el Señor. Vayan a Mateo, saludamos a Ana. Dios los siga bendiciendo, pastores. Gracias, Anita. Ya vamos a estar por ahí, ¿sí? Gloria a Dios. Mateo 27. El versículo 46. Bueno, léanlo ustedes. Cerca de la hora novena, Jesús llamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el de este 47 también. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿a Elías llama este? ¿Ves? ¿Entendieron o no entendieron lo que Jesús dijo? No entendieron. Porque ellos, y dice que traducido es Dios mío, no Elías. Pero dice que él clamó. Y esto también se entiende lo que le pasó a Juan el Bautista. Voz que clama. ¿Qué es el clamor? ¿Qué es lo que dice Mateo 25? ¿Qué dice Mateo 25? En ese día, a la medianoche, se oyó ¿qué? Un clamor. Es como un gemir, ¿te das cuenta? Y ellos entendieron cualquier cosa. Es lo mismo cuando uno habla en lengua, ¿sí? Entiende cualquier cosa. Dijo tal cosa, dijo esto. Entonces, si no hay un intérprete, no sirve de nada. Y aún teniendo intérprete, porque habían los intérpretes de la ley, no entendían nada. Cuando Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo a Nicodemo, ¿cómo es eso? ¿Cómo entraremos de nuevo al vientre de nuestra madre? ¿Qué clase de intérprete era? ¿Tú eres maestro de Israel, no sabes esto? Zacarías tampoco entendía lo que eran esos dos candelabros, que por dos depósitos vertía aceite. Y son dos testigos, ¿sí? Y muchos hablan de Elías y Moisés por lo que van a hacer ellos, ¿no? Pero ¿por qué no pensar que está hablando de la iglesia y de Israel? De dos candelabros. Porque si vos te fijás en la mano del Señor, en Apocalipsis, están las 7 iglesias. Tremendo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que no sabemos. Entonces, no es que no hay que enseñar Apocalipsis, hay que enseñar, pero hay que instruirse bastante, ¿viste? Porque hoy en día escuchar cualquier cosa, cualquier barbaridad. El Señor lo dijo bien clarito, por nada estés afanoso, por nada. Mirá que nadie os engañe, porque lo que vos ya lo escuchaste, retén la palabra, para que nadie tome tu corona. Ya está, nadie te tiene que enseñar nada. Vení porque dice que en aquel día, dice, nadie te va a enseñar, vení a conocer el camino hacia el Señor, porque todos van a conocer al Señor. Todos van a conocer al Señor. Entonces, tercero, el sufrimiento de Jesús fue también físico y brutal, que Jesús aumentó
el tener que cargar con la culpabilidad de nuestro pecado y morir para pagar nuestro castigo. El castigo nuestro, ¿qué era? Fue sobre él. Fue sobre él, ¿no? Para que tengamos paz con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Ahora Romanos capítulo 5, 8. Y Mas ahora, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿te das cuenta? Dios, el Padre, muestra su amor, que nadie puede tener ese amor. Nadie puede tener ese amor. Nosotros tenemos como miguitas del amor de Dios. Son miguitas. Porque si no, el Señor no hubiese dicho, amados, ámense unos a otros. ¿Por qué el Señor va a mandar que nos amemos cuando tiene que ser algo natural? Que lo hagamos sin que nos digan. ¿Te das cuenta? Es cuando el Señor le pedían señales, estos intérpretes de la ley, estos conocedores de la ley, muéstranos señal y creeremos. ¿Y Jesús qué le dijo? Por más que te muestre señales no vas a creer, porque fueron oscurecidos vuestro entendimiento por el príncipe de este mundo, que cegó el entendimiento para que no crean la verdad. Así está pasando hoy en día. No cambió, hay que orar eficazmente, según la palabra. Señor, haz que esas escamas, esa ceguera desaparezca de esta gente, porque oyen pesadamente. Vos le hablás la palabra y por ahí lloran, ¿viste? Porque están escuchando la palabra y después cambian totalmente. Es como un abrir y cerrar de ojos. Vos decís, ¿cómo puede ser? No la aprovechó la palabra porque no fue oída por fe, y la fe está menguando. La maldad se está multiplicando, pero la fe está menguando. El amor está menguando, se está enfriando. Entonces dice, fíjese, lo voy a leer así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Aún hoy en día, hoy al presente, somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos que ser justificados? Ya estamos justificados. Por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Dios nos puso para ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, la muerte del Hijo de Dios, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Viste que hay algunos que dicen que hay que restaurar todas las cosas? Es el que restaura todas las cosas Cristo, en su reino. Pero ya no, son dos palabras diferentes. Reconciliar, nos reconcilió con Dios. Restaurar son todas las cosas hechas, visibles, van a tener que ser restauradas. Hasta el templo que van a construir ahora va a ser destruido. Tiene que ser construido por el Mesías, por el verdadero Mesías. Y ahora estamos en el verdadero. ¿Sí? Isaías predice el sufrimiento de él. 53 de Isaías. 53 de Isaías. Vamos a leer del versículo 3 al 5. Ahí Reinaldo. Están pasando todo. Está rezagado Reinaldo. Están pasando todo. Más él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El 3, desde el 3. Despreciado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, gracias. Todos nosotros Hasta ahí. Nos descarriamos. Bueno, está hablando de que como todos nos descarriamos, nos apartamos por nuestro propio camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, todos los que hemos creído.
Este pasaje especifica la razón del sufrimiento de Jesús, por nuestras transgresiones, por nuestra sanidad y para traernos esa paz. El mundo está pidiendo paz, pero Jesús ya nos trajo paz a nosotros. Es como el Señor nos trajo algo anticipado, ¿no? ¿Qué dijo Él? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, como el anticristo la va a dar. ¿Sí? Y dice que no nos preocupemos, ¿no? No nos preocupemos por ese tiempo. Jesús le dijo a sus discípulos que su sufrimiento era cierto. Lucas, ellos no querían que el Señor sufra, ¿entendés? Es como uno no quiere a veces el sufrimiento, el dolor, pero son cosas necesarias. Lucas 9, después vamos a buscar uno que busque Lucas 17 después. Lucas 9, 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Tremendo, ¿no? Ahora el 17, 25 de Lucas. Amén. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Amén. Entonces fue desechado por todo, por los religiosos y por la misma gente que estaba ahí, ¿no? Desechado, despreciado, ese versículo, el 3 de Isaías 53. Observemos la palabra es necesario que padezca y es necesario que también que lo maten, aunque él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo por todos, ¿sí? Y la vuelvo a tomar, porque él es el que da vida y el que la quita, y él es Dios, y él hace lo que quiere. El sufrimiento de Cristo fue el plan de Dios para la salvación del mundo. En el Salmo 22, busquemos, Salmo 22, vamos a leer 4 versículos, 22. 14 al 18. Léanlo detenidamente, por favor, no lean a la corrida. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Tremendo, está ahí. Sí. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate y socórreme. Amén. Este salmo de David, ¿no? Estaba haciendo ¿qué? David profetizando lo que iba a aparecer Cristo. Mas tú, Jehová, no te alejes de mí, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Quién levantó de los muertos a Cristo? Fue el mismo Espíritu Santo. Hay muchos que están diciendo que nosotros vamos a ser llevados por los ángeles de los 4 extremos del mundo hacia Jerusalén, que no existe un rapto secreto, ¿no? O sea, ¿de qué habló Pablo? ¿Por qué Pablo dijo, os digo un misterio? Tendría que haber hablado de lo que estaba escrito está, no un misterio. El misterio es el harpazo, ¿te das cuenta? El rapto o arrebatamiento. Pero dice, entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Viste que dice Apocalipsis 1.7? Todo ojo le verá y harán lamentación por él, dice. Entonces, todo concuerda, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Evangelios, todo concuerda. Por eso el Señor dice, escudriñá la Escritura, ¿no? Porque ellas dan testimonio de mí y en ellas tenéis la vida eterna. Es otro texto, Salmo 22, que predice los sufrimientos del Mesías. Mi corazón se hizo como cera, se derritió.
Para que esta y otras profecías se cumplieran, Jesús tuvo que sufrir. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tan terriblemente? El principio de que los inocentes mueran por los culpables fue establecido ¿dónde? En Génesis. En Génesis. Para muchos protectores de animales lo van a culpar a Dios, ¿no? Vos fíjate, estiman a los animales, pero no estiman a los hombres. Ni a Cristo estimaron. Fue desestimado los hombres, dice. Y como que volvieron, le dieron la espalda a Dios. Lo rechazaron. Fíjate que dice, 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Como hay muchos eruditos que dicen que Dios tuvo que hacer un sacrificio para cubrir. Claro, el primer sacrificio. Alguien inocente, un animalito que no había pecado, no fue la serpiente, no le puso una piel de serpiente. Porque esa sí había pecado. Y sabemos que estaba mismo Satanás ahí. Uno habla de que hubo otras civilizaciones, los sumerios, toda esa pavada, son todo cuentos de vieja, hermano. Porque la palabra no se puede equivocar. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Y muchos dicen, pero bueno, Caín, Dios le puso una señal, una marca, para que nadie lo mate. Pero ¿quién estaba? Adán, Eva y Yahvé estaba muerto. ¿Con quién se casó? Pero uno no entiende que por qué le pone ese nombre, que le puso el nombre creo que Nos a su hijo. Pero ¿qué tuvo Adán y Eva después? Tuvo hijas e hijos. No fueron así representantes, ¿no? Como decir, después cuando nace Set, ahí se empieza a adorar de nuevo a Dios. Empiezan a buscar a Dios de nuevo. Y bueno, de la descendencia, porque se casaban entre ellos. ¿Con quién se casó, por ejemplo, Abraham? ¿Con quién se casó también Isaac? Le fueron a buscar una mujer de su propia familia, entre primos se casaba. ¿Te das cuenta? Al principio fue así. Y eran uno. Bueno, entonces, inventa que existía otra mujer que Dios creó que se llamaba Lili. Son todas fantasías, no hay que escuchar esas cosas. Porque te estás desligando de Cristo. Hay otros que se van a la ley, se ponen estrictos con la ley, a cumplir la ley. Cuando Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Fue el único que la pudo cumplir. Basta de pretender querer cumplir la ley. Como yo dije hoy, se celebra hoy la Pascua, ¿no? Y Dios, este es el primer día. Si vamos al caso, es el primer día. El domingo es el primer día. ¿Por qué es el primer día? ¿Por qué cuentan lunes, martes, cuando en realidad es domingo? Domingo, lunes, martes, miércoles. Porque el sábado es el último día. El sábado es el último día. Entonces, ¿puede ser que resucitó el sábado? Puede ser. Sábado de gloria. Domingo de Ramos. Domingo se festeja. ¿Sí? Esto es de los católicos, ¿no? Obviamente. Pero todos los días, el sábado o sabbat fue puesto por el hombre, no al revés. Si vos te estás muriendo un sábado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir al hospital? Sí, como dijo el Señor, ¿no? Si se te cae un burro ahí en el río, ¿lo vas a dejar morir? ¿Lo vas a sacar? Ah, pero estás trabajando en el día sábado. Yo trabajo y mi padre trabaja. Punto, ahí se acaba toda discusión. Los que discuten son los necios. El sabio presta atención y guarda todo el oído. ¿Sí? Entonces, Adán y Eva recibieron vestiduras de piel de animal para cubrir su vergüenza, por lo tanto se derramó sangre en el Edén. Más tarde este principio fue establecido en la ley de Moisés. ¿Por qué fue establecido? Porque Dios ya lo había establecido. Por eso el dar lo mismo, porque uno dice, no hay que dar. Jesús mismo dio. Nos mandó a Pedro, anda a pescar, Pedro. Y no le dio una red, le dio una canita, un anzuelo. Anda, el primer pez que saque, abrí la boca, va a encontrar una moneda. Bueno, da a César lo que de César, a Dios lo que de Dios. Punto. Y se acabó la cosa. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El alimento tiene que estar. Y no tener que poner borzar al buey que trilla. No es que Dios tiene cuidado de los bueyes. Se estaba refiriendo al pastor, al que está ministrando la palabra. No es que yo necesite, yo trabajo directamente. Pablo trabajaba, hacía tienda. Pero ya para que se
se termine todas esas divisiones. Yo quiero que se termine todas esas divisiones. Y eso también está en el corazón de Dios, porque dice que Dios abomina la disensión entre hermanos. Yo soy de este, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. ¿Y quién es Cefa? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Dijo Pablo. Cristo es todo en todos. ¿Sí? Pablo plantó, Apolo regó. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Dios. Entonces a Dios se le tiene que dar toda la gloria. Entonces, más tarde este principio fue establecido en la ley, que había que sacrificar. Y lo que Dios pide, un sacrificio vivo de nuestras vidas hacia Él. Levítico. Vayamos a Levítico ahora. Levítico 17, el versículo 11. ¿Qué dice? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Ah? Dice por vuestras almas. ¿Ves? Ya lo había establecido el Señor. Y yo le he dado para hacer expiación. Él le ha dado, ¿no? Por espejo, ¿no? Lo que iba a hacer el Mesías, iba a ser Cristo. No de continuo, ¿no? El continuo sacrificio. Es lo mismo que van a hacer los judíos ahora, continuo sacrificio. Cuando el sacrificio ya fue hecho una vez para siempre. ¿Te das cuenta? ¿Y eso qué va a traer? Cuando digan paz y seguridad, cuando sea establecido el templo, cuando sea el anticristo ahí, cuando va a ser la abominación desoladora, cuando se quite el continuo sacrificio, cuando dejen de hacer sacrificio y el anticristo diga, adórenme a mí ahora, chao, ahí empiecen a correr todo. Porque ahí se va a ensañar el diablito, porque nadie lo va a querer adorar, todos se van a dar cuenta ahí, ¿no? Entonces la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Y el anticristo qué tiene que hacer? Derramar sangre. Lo mismo tiene que hacer. Y hay muchos que no creen, hay muchos que son ateos y hablan de todas estas cosas como que ya se cumplieron todas, como que Dios es malo, el diablo es bueno, ¿viste? Son puros herejes, no hay que escucharlos, esa gente. Entonces la misma sangre hará expiación de la persona por el pecado. Ahora Hebreos 9. Por eso dice que debemos enseñar la palabra como está escrita. Hebreos 9. Usar bien la palabra. Entonces vamos a ser buenos administradores de Cristo. Eso es lo que se refiere a hacer tesoro en el cielo. 9:22. ¿Qué dice? Casi todo, pastora. Sí. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no se puede quitar el pecado. Eso era una remisión temporal. Pero ¿qué dijo Juan el Bautista? Miren, he aquí el Mesías, ¿no? El Cordero de Dios, que quita el pecado, lo quita del todo el pecado, lo quitó del todo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quitó el pecado? Porque derramó toda su sangre. Derramó toda su sangre. Hasta el último, cuando la atravesaron por la lanza, salió ¿qué? Agua y sangre. Jesús tuvo que sufrir porque el sufrimiento es parte del sacrificio. Y Jesús era el perfecto sacrificio, el Cordero de Dios, inmolado, que quita el pecado del mundo. Imagínate, ahí lo está diciendo, quita el pecado del mundo, ¿cuánto más es nuestro pecado? Del creyente. Si quita de aquellos que no creen, imagínate del creyente. Pero dice, si no creéis, en vuestros pecados moriréis. Ya el Señor trajo el sacrificio. ¿Qué hace falta? Creer y aceptar ese sacrificio, recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Y listo. Juan, Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, que acá ya se los dije, yo siempre me adelanto, no puedo con 1:29, léanlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que veía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la tortura física de Jesús era parte del pago requerido por nuestros pecados. Primera de Pedro ahora.
O sea, nosotros fuimos comprados. El precio, ¿no? Para que tengamos esa paz con Dios, fue que Él sea mutilado prácticamente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pueden leer. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha, sin defecto. ¿Te das cuenta? No tenía ni mancha ni defecto. Después sí, se le cargó todas nuestras enfermedades, transgresiones, pecados, ¿sí? Pero ahí lo dice claro. Ahora, vos si vas a llevar un animal enfermo, nosotros no estábamos en la ley. Ni estamos en la ley, ni estábamos en la ley. Pero el sacrificio, que lo examinaban, ¿sí o no? Pues llevó un corderito, todo lo examinaban, no tenía que tener efecto para el sacrificio. ¿Tiene una manchita? No servía. Entonces por eso estaban en el templo, vendían. Porque habían gente que venían de lejos. Y por ahí se lastimaba. El animal ya no servía para el sacrificio. Por eso Jesús no estuvo enfermo. Llevó nuestras enfermedades, pero no estuvo enfermo. Porque si tuviese estado enfermo, hubiese tenido... ¿Sí? Por como dice, como ellos examinaban todo, como pecado, aunque no es pecado estar enfermo, ¿no? Porque el Señor sanaba enfermo y echaba fuera demonios. No es que cada enfermedad es porque hay un demonio de esto, un demonio del otro. Eso es mentira. No se crean esa fábula. Entonces Jesús era un cordero sin mancha, perfecto. El sufrimiento de Jesús en la cruz mostró la naturaleza devastadora del pecado, la ira de Dios, la crueldad de la humanidad y el odio de Satanás. Mira todo esto. Mostró la naturaleza devastadora que trae el pecado. El pecado causa muerte, ¿o no? ¿La enfermedad causa muerte? Le pregunto a ustedes. Entonces, ¿por qué viene la enfermedad? Por el pecado. Está relacionada con el pecado. Entonces, si uno tiene una enfermedad, porque tiene pecado. Jesús no tuvo enfermedades. ¿Te das cuenta de lo que voy? Entonces, la cruz mostró la naturaleza devastadora del pecado, la ira de Dios misma, siendo consumada en Él, ¿sí? La crueldad de la humanidad, somos crueles, y el odio mismo de Satanás. Satanás no es bueno, Satanás es malo. En el Calvario, ¿y cómo que es malo? ¿Dónde está eso en la Biblia? Perfectos eran todos tus caminos, hasta que se corrompió tu corazón, ¿no? Y se halló en ti maldad, dice. Es la maldad pura, Satanás. Nada más que se viste de ángel de luz, se viste como algo bonito, lindo, precioso, ¿sí? Pero dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Por qué le dice dejarás de ser? Porque va a ser arrojado en el lago de fuego de azufre y ahí no va a salir más a engañar a nadie, ¿sí? Ni a acusar a nadie. ¿A quién acusará? A los escogidos. Y fíjate que muchos interpretan más y se dicen profeta, tiene más barba larga, todo, barbacoa parece. El barba larga ese, ¿cómo es? El brujo ese, pirata, no sé qué. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué dice que Satanás sigue subiendo al cielo a acusar a los escogidos? Ahora léete Romano. ¿Quién acusará a los escogidos? Fíjate lo que dice en Romano. Nadie. No te puede acusar más nadie. ¿Te das cuenta? Ya el diablo no puede. Si fue echado fuera, si no, Dios sería mentiroso. Arrojado eres por tierra, dice. No es que está en el infierno y tiene cuernos y tiene barba larga, ¿entendés? Y tiene un tridente, una cola tridente y es rojo, que es de Independiente. No, ¿me entendés? Es todo basura, todo circo, toda fantasía que inventa el hombre, ¿no? Entonces en el Calvario se le permitió a la humanidad hacerlo peor al Hijo de Dios, cuando se convirtió en el Redentor de la humanidad. Satanás pudo haber pensado que había ganado una gran victoria, pero fue al revés, a través de la cruz, en que el Hijo de Dios triunfó sobre Satanás, triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte. Fíjense que Él los expuso triunfando en la cruz del Calvario, toda potestad, todo principado los exhibió públicamente, haciendo que triunfando. Cuando hablan en el Apocalipsis, que dice, Él no estés triste, no estés llorando, le dijeron a Juan, como diciendo, acá no podés llorar, en el cielo no hay llanto, dice. Y dice, la raíz de David, Él venció, Él es el que puede
abrir los sellos, como diciendo, Él es la puerta, es para que el que da continuidad para que todo se cumpla. ¿Sí? Él es la puerta, Él es todo. Juan 12:31. No hay nadie, porque Él no comparte su gloria con nadie. Sí que nosotros veremos su gloria y nosotros vamos a ser glorificados, vamos a recibir algo, un destello de su gloria vamos a recibir nosotros. Pero Él no comparte su gloria con nadie. Sí va a compartir el lugar donde Él está, todo, ¿no? Y va a compartir la mesa y vamos a reinar con Él. Pero Dios, el Padre, mayor que todo es, Él no comparte su gloria con nadie. Como dice, a Dios nadie le vio. Nadie puede decir, yo estuve conversando, tomando mate con Dios. Sí, estuve hablando por teléfono. Todo barrabasada, toda mentira. ¿Y quién es el mentiroso? El diablo, que el Señor reprende. Entonces no crean fantasía, crean la Biblia, lean la Biblia. Es más, leyendo la Biblia vos podés estar en tu aposento, en tu habitación, donde sea, en tu lugar reservado, hablando con el Señor, buscando su palabra. Pero ¿qué pasa? No, preferir leer el gráfico, leer el periódico o leer las redes. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes? ¿Por qué no pasan leyendo la palabra? ¿Por qué no pasan más tiempo con el Señor? Ay, porque yo no sé, yo abro a la suerte. Job 31. O por ahí abrís y fue Judas y se ahorcó y te vas a ahorcar. No, tenés que leer la palabra, orar, pedirle la guía al Espíritu Santo, leer los evangelios, leer Romanos. ¿Sí? No te metas a leer Apocalipsis o Génesis, no vas a entender nada si uno es nuevo. Pero el Señor dice, te va a guiar a toda la verdad, te va a enseñar todas las cosas, el Espíritu Santo. No lee la palabra de vago, es la verdad. Y yo también me lo digo, ¿no? Pues yo tendría que leer más. 12:31 de Juan. Ahora es el juicio de este mundo, ¿ves? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. ¿A dónde? Fuera. Pero no es que está en el cielo, que va y acusa a los escogidos. Eso es mentira. Lo que es verdad es esto. Fue echado fuera Satanás. ¿Sí? Ahora lo tenemos que estar echando fuera porque dice, velad, porque vuestro adversario, fíjate cómo lo dice, lo puso a la altura nuestra Satanás. El adversario anda buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y qué anda olfateando? Carne. Si vos andás en la carne, lo vas a encontrar seguro a Satanás. Pero si andás en el espíritu, como nosotros hemos creído, somos seres espirituales ahora, somos nacidos de agua y del espíritu, no somos más de carne y sangre, aunque estamos en esta carne. Pero Jesús dijo, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guarde de quién. Del maligno. Y todo lo que hoy este maligno opera, ¿no? Porque tiene también sus servidores, ¿no? Entonces, Colosenses, capítulo 2. Colosenses, no me voy a tomar mucho tiempo, hermano. Colosenses. Vamos a leer del 13 al 15. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos. ¿Cuántos pecados? ¿1, 2 o 3? Todos los pecados. ¿Anulando? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y despojando? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por Amén. tanto, Ya está. Pues eso es otra cosa. Pero dice que nadie nos juzgue en comida, en bebida y todo eso. En cuanto a día de fiesta, día de reposo, sábado, ¿no? Luna nueva, o nueva luna, cualquier cosa de eso. Bueno, nadie nos juzgue. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y en la incircuncisión de la carne. ¿Por qué? Porque no éramos judíos, éramos gentiles, ¿sí? Nos dio vida juntamente con Él. O sea, estamos vivos.
y nos perdonó todos los pecados. No dice los de ayer nomás, o los de hoy. Todos los pecados, dice. ¿Te das cuenta? Entonces ya no hay más excusa que te quieran querer venir a meter. Jesús sufrió y murió para asegurar la salvación de todos los que creerían en Él. La noche después de celebrar la Pascua en su arresto, mientras Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, Él le entregó todo a esa causa por la que Él había venido, ¿no? Entregó todo. Él entregó todo. Y vos fijate, hay alguno que dice, y más este falso profeta, vos pensás que cuando Tomás lo vio Jesús, porque él dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Y apareció 2 veces cuando estaban todos los discípulos. En una Tomás no estaba, no sé dónde estaba tomando no sé qué cosa. Pero yo a lo que voy, porque había estado con el Maestro, había estado con Dios, y nosotros por ahí nos reímos, pero hubiésemos actuado de la misma manera. Con solo mirar cómo actúas hoy, fíjate cómo hubieses actuado en ese momento. Porque hoy, aunque Cristo no está, Cristo está visible en el Espíritu, y no tenemos que ser siervos de Eliseo para darnos cuenta, pues si no puede abrir nuestros ojos espirituales y ver a Cristo mismo. El Espíritu Santo fue visto, aunque el Espíritu Santo no es una paloma. Pero dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Sin haber visto. ¿Y qué quería decir yo sobre esto? Bueno, ahora medio que, bueno, está celebrando por ahí el diablito porque no me acuerdo. Pero ya el Señor me va a hacer recordar lo que le quería decir. Pero bueno, muchas veces dije muchas cosas referido a eso y la verdad no prestaron atención. Se nos fueron como 200 personas que estaban en el ministerio, por decir la verdad. Y bueno, gloria a Dios, porque somos perseguidos también de esa manera. Lucas 22, vamos a leer ahora. Lucas 22. Vamos a leer del versículo 41 al 42. 22, 41, 42. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la copa era la copa de ira. Ahora me recordé, ¿viste? Satanás no podés con el Señor. Tomás, que dijo, si yo no lo veo, no lo creo, ¿sí? Como hoy todos siguen con ese refrán, si no vemos, no creemos. Todos quieren ver señales, y lo van a ver a Cristo, lo van a ver a Cristo. Apocalipsis 1.7, grámeselo bien, porque lo van a ver a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora cuando le mostró, mirá, Tomás, y no sea incrédulo. Ahora yo te pregunto, ¿chorreaba sangre? No chorreaba sangre. Meté tu mano acá y te va a ensuciar el dedo, porque está todo sangrado. Mirá mi vestido todo lleno de sangre. No tenía sangre por ningún lado, porque Él lo dio todo. Y muchos están enseñando, y más ese blasfemo, ese barba larga, ¿no? O barba azul, que dice que todavía Cristo está llorando en el cielo, sufriendo porque está sangrando. ¿Vos crees eso? Cristo ya sabe todo. Cristo es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todopoderoso es. ¿Te das cuenta? Y Él ya pagó todo nuestro pecado. ¿Por qué te dicen que sigue saliendo sangre de ahí? ¿Sabes por qué? Porque ellos te quieren obligar a que vos no peques. Y está bien que vos no peques. Pero sin el Espíritu Santo no vas a poder hacer nada. Es el que te da la convicción de pecado. Es el que te da, ¿no?, la convicción de juicio, de justicia, ¿sí? Y como Él habita en vos, sos templo del Espíritu Santo, no va a permitir que vos peques. Junto con la prueba vas a tener la salida, pero el diablo te va a poner la tentación. Y nosotros le hemos vencido, ¿por qué? Por la fe. ¿Y la fe la ves? No la ves la fe. Pero debemos tener fe porque dice, si somos justificados, el justo por la fe vivirá. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Abraham era el padre de la fe. ¿Por qué te pensás que los judíos hacían lo que hacían? Porque creían en Abraham. Y Jesús que le dijo, si Abraham fuese su padre, si fuesen hijo de Abraham, me amarían.
porque Él me amó, Él vio mi día. Cuando Dios, Cristo mismo se manifestó como Melquisedec. Cristo mismo se manifestó como el ángel de Jehová. No es que el ángel de Jehová era otro ser, no, era el mismo Cristo. Porque Él dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él está siempre, desde el día de la fundación del mundo. Él es antes de que esté el mundo. Y Él es el último de todo. ¿Quién va a traer 1000 años de paz a este mundo? Va a ser Cristo. Entonces te das cuenta que fue todo hecho por Él y para Él. ¿Cómo Él no va a estar? No estaba visible, no lo podían ver. Como ahora no lo pueden ver. ¿Te das cuenta? Es cíclico. En aquel tiempo no lo podían ver. Hasta que vino ¿qué? La luz al mundo. Y nosotros tenemos que ser la luz al mundo para abrirle los ojos a todo esto. Amén. La copa del sufrimiento no se le quitó a Cristo, que es la copa de ira. Él bebió esa copa por nosotros. Él la vivió por nosotros. Y no había otra manera de salvarnos. No había otra forma. Un ejemplo clarísimo de esto es cuando Dios le pide a Abraham que su único hijo, a Isaac. Vayamos a ver esto. Ya vamos terminando. Génesis 22. Lo leo yo porque es larguito, ¿sí? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, no lo tentó, lo probó, y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí, como estoy a tu servicio. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien, ¿qué? Amas. Por eso dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Entonces Dios estaba probando a ver si lo amaba a él. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, no el monte que vos quieras, el monte que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de madrugada y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Para qué? Para testigos, ¿sí? E Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, casualidad, ¿no? Al tercer día, alzó Abraham que sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Y fíjate, acá está el padre de fe actuando. Volveremos vosotros. No dijo volveré, volveremos, plural. Él y su hijo, ¿sí? Pues tenía fe Abraham, porque Abraham sabía que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, pero sí que Dios te va a probar. Y tomó Abraham la leña. ¿Por qué? Porque Abraham tenía 100 años casi. Y Sara tenía 90 años. Y si le dio un hijo en esa circunstancia, y le prometió que iba a ser una gran nación, una descendencia como la estrella, como la arena del mar, ¿sí? Él podía sacar, y como Adán fue construido de la tierra, del polvo de la tierra, y Eva del huesito, de la costilla de Adán, ¿cuántas cosas más puede hacer Dios? ¿Te das cuenta? Y él era el padre de la fe. Y tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Ve? Él estuvo cargando. Isaac tomó la leña, cargó la leña, que es la madera, así como Cristo cargó la cruz por nosotros. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, aquí el fuego, la leña, más donde está el cordero para el holocausto. Otra vez actuando el padre de la fe. Respondió Abraham, Dios proveerá. No le dijo, sos vos. Le dijo, Dios proveerá de cordero, así como proveyó del lugar, va a proveer del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo, como para demostrar, ¿no? Porque él ya le había dicho, dame a tu hijo. Y puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, voces, no es él, soy yo el sacrificio. Es como si le hubiese dicho eso. No mates a él, pues yo voy a morir por todos ustedes, por vos y por todos. ¿Sí? Y dijo, Abraham, 2 veces. Y Jesús hablaba así, de cierto os digo. ¿Sí?
Y dice, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Acá también Dios proveyendo sacrificio. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dice, y en tu simiente, salté un poquito, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, ¿quién es la simiente de él? En Isaac. Y después dice, en Isaac será llamada descendencia por Jacob. Bueno, no leí todo por el tiempo. Ahora Romanos. Léanlo en sus casitas. Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Tempranito recién, hermano. 32 al 38. Al 39. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Acá está, mirá, acá está el versículo que yo te decía. ¿Quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y aún el que también resucitó, en el que además está la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y hay una canción que dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto y lo profundo, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de su inmenso amor. O sea, ya está. ¿Quién va a condenar? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ni siquiera Satanás tiene autoridad para acusarnos ya. ¿Fue a acusarlo a Job? Sí, pero una vez venido Cristo ya está. Ya perdió su lugar. Que se fue de su silla, perdió su silla. ¿O no? ¿Es así? Sevilla, güey. Es lo mismo. Entonces, ahora podemos entender con más claridad el porqué de esta escritura. Vayamos a esta escritura. Juan. Fíjense todo lo que hemos leído. Y ahora lo podemos leer, esta escritura, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa esto. Cuando yo empiezo a escudriñar las escrituras, después leo una escritura muy conocida como Juan 3:16 y le siento como más sabor a esa palabra y la entiendo más todavía. Dice Juan 3:16, porque de tal manera, de una manera asombrosa, impresionante, amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo unigénito, para que aquella persona que crea en él no se pierda por causa del pecado, mas tenga vida por causa de su sangre que él derramó por todos nosotros. ¿Quién puede tener un amor así tan grande que dar a su hijo y unigénito que está de por siempre? Y ahora también podemos ver que Abraham se lo considera el padre de la fe y Cristo es el autor y consumador. Él la culminó esa fe, Él la terminó, Él completó todo. Ya, ¿qué dijo cuando estaba en la cruz? Consumado es. Ya está, se terminó. Todo lo que fuimos leyendo culmina con esto, ¿no? Amén. Entonces, oremos para que cuando Él se manifieste en su venida,
tengamos un poquito de fe, hermano, aunque sea un poquito, y cumplamos su mandamiento, que no es para nada gravoso, al contrario, son preciosos sus mandamientos, ya que amamos tantas cosas en este mundo, ¿cómo no amarlo a Él y a su creación? ¿Sí? Entonces esta prédica es para que meditemos o pensemos cómo estamos delante de Él todos los días de nuestra vida y por qué Él dice en Salmo, vayamos al Salmo, ¿por qué Él dice esto en este Salmo? Fíjese, ¿por qué Dios dice esto? ¿Sí? Y esto no es, es el Antiguo Testamento, ya pasó, no. Dice, Dios es Dios justo. Dios está iriado contra el impío todos los días, con aquellos que pecan, ¿sí? Salvo que se arrepientan. Si no se arrepiente, Él, ¿no? Si no se arrepienten, Él afilará su espada. ¿Qué dice? Que Él viene con una espada aguda. ¿Sí? Cuando viene a Edom, Él viene con una espada aguda. Armado tiene ya su arco, no es como el arco de Elam. El arco de Él es peor que el de Elam, ¿eh? Y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió ¿qué? Maldad. Se preñó de iniquidad, o sea, engendró, tuvo a luz iniquidad. Y dio a luz engaño. Fíjate, maldad, iniquidad, engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. ¿Sí? ¿Por qué? El Señor dijo, si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Se refiere a eso, ¿no? Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, no a la nuestra, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo, ¿no? Alabaré y cantaré el nombre de Jehová. Hermano, nunca se cansen de alabar y cantar al Señor, porque el diablo le está mintiendo a ustedes. Hay mucha gente que canta porquería de música, que tango, que maldita cumbia, música electrónica, ¿sí? Pero al Señor no le quiere cantar. Valoran más una música transeúnte, ¿sí? Del mundo que la música de Dios. Y siempre nos tenemos que imponer como hijos de Dios, para que la luz, ya sea hablando la palabra o adorando, porque toda rodilla se va a tener que doblar ante Él. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Fíjese, ¿por qué dice esto? ¿Por qué está escrito este salmo? ¿Es algo que ya pasó? No. Esto perdura. Esto continúa todavía. Y habla del impío. El impío no es el que no cree o el justo, ¿no? El impío está en medio de los dos. Es el justo que se volvió atrás. Entonces, así que por amor, no por obligación, por amor, sino por amor, hagamos todo el esfuerzo de agradarle en todo a Él, porque Él es todo en todos nosotros. Y recordemos siempre el sufrimiento que tuvo que atravesar Jesús por todos nosotros y por el mundo entero. Amén. Oremos. Amado y precioso Padre, gracias te damos por darnos a tu Hijo para salvar nuestras almas. Ayúdanos a ser conscientes de todas estas cosas y que podamos cumplir tu voluntad en este mundo. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Ayúdanos Padre amado a ser como tú Señor, manso y humilde de corazón Padre. Ayúdanos Señor a guardar esta palabra Señor y a valorar lo que tú hiciste por nosotros Señor. Y que podamos ayudar a otros Señor a salir del error, a creer en ti, Señor. Danos ese denuedo para predicar tu palabra, Señor. Para que muchos se arrepientan, Señor, porque tú eres amor, pero eres fuego consumidor, Señor. Ayúdanos, Señor, porque de tal manera amaste tú al mundo, Señor, pero tú vas a consumir este mundo, Señor. Tú vas a traer una nueva tierra, un nuevo cielo, Señor, pero mucho después que venga tu Hijo a reinar. Porque tu Hijo vino a morir, Señor, no tenía donde reposar su cabecera, sufrió un montón de cosas, Señor, no solamente en esa muerte, en ese día, sino en todo el trayecto de su vida estuvo padeciendo, Señor. La burla, la incredulidad de la gente que no lo recibieron y tantas cosas más, Señor, que padeció Jesús.
Bendito Padre, te damos gracias. Y Señor, tú eres el que intercede por nosotros ante tu Padre y nuestro Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo. Tú hayas dado todas las cosas, Señor. Somos nosotros, Señor, que no te buscamos, Señor, a diario, Padre, para seguir teniendo esa paz, porque en el mundo vamos a tener aflicción, tú dijiste, Señor. Y siempre estamos buscando la paz, y siempre estamos buscando la paz, y el anticristo va a traer una paz mentirosa, una paz temporal, Señor. Y muchos van a querer tener esa paz, Señor. Porque muchos van a estar, Señor, como dijiste tú en tu palabra, como los días de Noé, va a ser tu venida, como los días de Lot. Y va a ser todo consumido, Señor. Por algo dijiste que como los días de Noé, como los días de Lot, va a ser tu venida. Comían, bebían, se casaban, se daban casamiento, era un día normal. Así será tu venida, Señor. Pero todo va a estar con la complacencia de este mundo. Ayúdanos, Señor, para ser conscientes, para ser entendidos, como dice el libro de Daniel, que no lo hemos leído ahora, Señor, pero dice tu palabra que los entendidos van a ser como las estrellas, la perpetua eternidad. Van a resplandecer como esas estrellas. Pero los otros no, Señor. Como dice también, Señor, los cobardes, los incrédulos, todos esos están metidos ahí, Señor. Eso no van a formar parte de tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, como dice tu palabra, aquellos que se esfuerzan, aquellos que son valientes, los valientes arrebatan tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no sabemos cuándo va a ser tu día, Señor. Esa hora que tú vas a venir al mundo, Señor, quizás no sea en esta generación, aunque hay muchos que sí lo dicen, Señor. Y yo también lo creo, Señor, que va a ser ahora, Señor. Pero si no llega a ser así, Padre, te pido por esa generación que se va a levantar, Padre, que yo no puedo ir en contra de tu escritura, Padre, pero como dice tu palabra, solo el remanente será salvo. Ayúdanos, Señor, a encontrar ese remanente, Señor, ya sea acá, Señor, donde sea, Señor, y que la iglesia se una, Señor, no para el ecumenismo, para algo malo, sino para que todos estaremos esperándote a ti, Señor, unánimes, Padre, ya sea donde, en qué parte del mundo nos encontremos, que podamos estar, Señor, preparados para ese día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, te negaste a ti mismo, Señor. Te negaste a ti mismo, sufriste, tomaste esa cruz y saliste triunfando, Señor. Que nosotros seamos triunfadores también, Señor, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo, sobre la carne. Ayúdanos, Señor, a ser esos más que vencedores que dice tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Aleluya. Bueno, saludamos a Eugenia, a Ana y a todo el que nos está mirando. Ruth, saludo a Ruth, creo que es Ruth. No sé, hay varias personas. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga grandemente, los guarde, ¿sí? Los fortalezca con solo la fuerza que Dios nos puede dar, ¿no? Que son como la fuerza al animalito al búfalo, ¿no? Que imagínense que el búfalo se pone así, se acuesta para subir una montaña, es como que se pone a orar, ¿no? Se arrodilla, empieza a subir así con su fuerza que le da el Señor. Podamos tener esa fuerza, ¿no? Y que no desmayemos en hacer el bien a todos, ¿no? Y vencer con el bien el mal. ¿Ven? Espero que esta prédica le sea de edificación, ¿sí? Y que guardemos todo, ¿no? Para que sepamos en quién hemos creído y todo lo que tuvo que pasar y atravesar por nosotros, ¿no? Que éramos infieles, que éramos culpables, que éramos merecedores de esa muerte, que éramos merecedores de esa condenación eterna. Y Cristo nos vino a salvar a nosotros. No tomemos a la ligera eso, ¿sí? Así que bendiciones, hermano. Los saludan los hermanos. Gracias por estar con nosotros. Le cantamos acá, si quieren, cumpleaños feliz a la pastora. Amén. ¿Sí? Que ayer fue, pero bueno, le cantamos hoy, vamos a comer torta, pero ustedes no van a poder estar, porque están lejos, aunque Anita no está lejos. Pero bueno, ya vamos a poder estar con vos. Vamos a cantarle. Que los cumpla feliz,
que lo cumpla feliz. Que el Señor te bendiga, que lo cumpla feliz. Bueno, nos despedimos, hermano. Adela también cumplió el jueves. Que lo cumpla feliz, Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Adela, que lo cumpla feliz. Bueno, también Reinaldo que cumplió en febrero. Que lo cumpla Vamos a feliz, va bien, porque que no lo se puede. cumpla feliz, que lo cumpla, hermano Reinaldo, que lo cumpla. Y bueno, también vamos Parecía propio. con Normita y bueno, el Ahora mío, no sé. el mío es más próximo, en mayo. Así que bueno, nos despedimos. Desde acá un beso, un abrazo enorme. Gracias por estar. Feliz cumpleaños, pastora, dice Anita. Gracias, chicos, bendiciones. Nos vemos la próxima.